Supera los tabús, tus miedos, tus limitaciones. Supera a tu ex o ese crush fallido. Supera todo lo que no te suma. Yo soy Eva Latapí y te invito semana a semana a hablar de eso que quieres saber, pero no te atreves a preguntar. Supéralo, por favor. Les doy la bienvenida a un episodio más de Supéralo, por favor. Yo soy Eva Latapí, soy psicóloga y me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. Hoy estoy súper emocionada por el invitado que tenemos. Les tengo que confesar que justo antes de empezar a grabar, llevamos 40 minutos platicando y chismeando, así que estoy muy emocionada de todo lo que va a salir hoy. Él es Gabo Carrillo, es coach ontológico certificado y es el creador del método Watson. Yo les quiero compartir que hace unos meses yo vi a Gabo en un live con Ricardo Rivera, el creador de Voices of Brotherhood, y me encantó todo lo que decía. Y dije, algún día lo voy a invitar al podcast. Y ya le di follow y todo. Y después una paciente, una muy querida paciente que probablemente escuche esto, y le mando un abrazo muy grande, pero por respeto a su confidencialidad, no voy a mencionar su nombre, me dijo, oye, Eva, escuché este podcast, tienes que escucharlo, es de la vergüenza, es con Gabo Carrillo. Y dije, wow, me encantó. Y después me buscó el equipo de Gabo para estar en su podcast y para poder hacer todo un proyecto juntos, que ahorita les voy a platicar más. Y quedé encantada. No sé si les ha pasado que conocen a alguien y dicen, no sé de dónde te conozco, pero no sé, como que haces clic con la persona, y eso me pasa con Gabo. Así que estoy súper emocionada de tener aquí a Gabo Carrillo. Gabo, bienvenido a Supéralo, por favor. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado. Qué linda introducción. Estoy listo para lo que viene. Gracias por invitarme. Hola a todas, todos y todes. Gabo, platícanos un poquito. Gabo trabaja todo el tema de la vergüenza. Y antes de entrar a todo el tema, Gabo, platícanos un poquito tu historia. ¿Cómo llegas a trabajar con este tema tan fuerte, tan poderoso como es el tema de la vergüenza? Mira, justo que ahorita estábamos hablando tú y yo como de la narrativa espiritual y de la manera en la que entendemos la espiritualidad tú y yo. Creo que yo te puedo contestar esa pregunta de diferentes ángulos, ¿no? Te la puedo contestar muy desde la cabeza, muy desde, ay, pues llegué aquí por esto y esto, y hice esto y estudié esto y luego me interesó esto. Y te puedo contar como connected dots y te puedo conectar los puntos de cómo llegué hasta acá. Pero sinceramente creo que haber llegado a esta respuesta o haber llegado a este tema es algo que yo venía buscando desde muy chiquito. O sea, querer resolver una sensación que no entendía cómo se quitaba, no tenía nombre, no sabía cómo identificarla. Era una sensación con la que yo vivía y con la que viví durante muchísimos años hasta que pude nombrarla, entenderla, reconocerla y por ende trabajarla. Mi historia con la vergüenza es una historia, a ver, algo que creo que siempre me importa decir cuando hablo de la vergüenza: todos los seres humanos experimentamos vergüenza y todos tenemos nuestra propia historia con la vergüenza. Creo que una de las razones por las cuales hablo tanto acerca de este tema y lo traigo a la mesa es por justamente un poco el no saber ni siquiera reconocer o dividir la diferencia entre lo que es la pena y la vergüenza y perdernos como en estas emociones. Y cuando podemos entender que la vergüenza es esa emoción que sentimos todos los seres humanos, cuando creemos que el ser que somos está defectuoso, está mal, no es suficiente y que por ende no es digno de merecer amor, conexión y pertenencia, cuando entendemos que esa es la emoción, pues se abre una puerta gigantesca para poder entender y resolverla, y lo que pasa gracias a resolverla es gigantesco. Pero mi historia con la vergüenza, la mía particular, pues tiene que ver con haberme sentido siempre un bicho raro, diferente, sentirme un poco siempre como hasta abajo de la cadena alimenticia. Esa era la forma en la que yo me veía a mí mismo. Yo sentía que yo no cumplía con los estándares que se proponían o los estándares que se necesitaba tener de alguna manera para ser aprobado, para que la gente le gustara. Para empezar, yo era un chavito muy loud. Tengo trastorno déficit de atención e hiperactividad que me diagnosticaron hasta los 34 años. Eh,
Pero ahora me hace mucho sentido qué pasaba en ese entonces, pues un chavito súper hiperactivo, súper loud, que voy de 0 a 100, en la risa me puedo reír hasta que llore y hago demasiado ruido, pero también cuando lloro, lloro fuerte y cuando grito, grito fuerte. Era un chavito como sin malicia. Yo creo que las personas que conozco con déficit de atención y hiperactividad somos muy infantiles, somos como muy childish. Y creo que yo era así, como muy juguetón, jugaba con todo el mundo, muy inocente con mis palabras, como que yo no me sentía malo. O sea, si yo me veo a mí mismo, pues yo tenía mi pijamita, güey, ya sabes, así como y llegaba a mi cuarto y tenía mi cobertor de los 101 dálmatas y me encantaba meterme a mi cobertor de los 101 dálmatas y me encantaba la magia y me cagaba la violencia y el pleito. Y como que siempre fui un niño muy como, no sé, como que yo sentía que era too much para los demás, como que los demás, people cannot stand me, la gente no me soporta, o sea, como que soy too much para mis papás, soy too much para mi hermana, soy too much para la gente en la escuela, soy too much, pero creo que donde empezó más todo fue cuando esta sensibilidad mía o este ser que soy empezó a ser catalogado como algo no masculino y por ende femenino y por ende puto. Entonces empezó un camino muy fuerte de mucho bullying, de mucho señalamiento, de mucha crítica, de muchos rumores, de un infierno que duró 13 años, para ser exactos, donde pues yo me sentía hasta abajo de la cadena alimenticia. O sea, yo me acuerdo que en la escuela separaban a la gente por los populares y los rechazados, y si eras de los populares, no mames, eres top, y si eres de los recha, pues qué oso, ¿no? Y entonces incluso mis amigos que eran de los rechazados me buleaban. O sea, yo sí me sentía abajo de la cadena alimenticia durísimo. Y pues yo estaba como muy enojado con la vida, porque me había tocado ser así. Yo era un niño muy enojón, muy contestón, muy rebelde, muy peleonero también en mi casa, como siempre hacía lo que yo quería y si no se hacía lo que yo quería, pinche berrinche gigantesco que hacía. No sé, como que me sentía cero visto en ese sentido. Entonces, pues mi historia con la vergüenza empieza desde ahí, ¿no? Empieza con sentirme súper raro, diferente, que había algo que estaba mal de mí. Yo ni siquiera sabía si era gay, si no era gay, no tenía la menor idea. Me sentía constantemente observado, constantemente tener que cuidar mis ademanes, cómo hablaba. Si yo tenía la mano aquí, mi papá me decía que me parara como hombre y entonces que bajara la mano, me daban manotazos. Si jugaba, tenía que jugar con Barbies escondidas porque si no iba a haber un problema. No sé, como que esa sensación empezó desde muy chiquito. Y el asunto con la emoción de la vergüenza, y ya después de que la estudié y ya que la he estudiado, pues la vergüenza, y como muchas emociones, cuando no las sabemos canalizar, no las sabemos entender, llega un momento donde ya no es que nosotros estemos teniendo la emoción, sino que la emoción nos tiene a nosotros. Y entonces, por ejemplo, no sé, ahorita tengo en mi programa de coaching a una chusleití o a una coachee que te explota, pero por absolutamente todo. O sea, no puede haber absolutamente nada que ella no vea como si fuera una injusticia. Y hablando con ella nos damos cuenta que desde muy chiquita vivió demasiadas injusticias que no fueron escuchadas, que no fueron atendidas, que no fueron vistas, y tiene la rabia con ella y la rabia la acompaña y ya la tiene internalizada. O sea, ya la rabia, ya no nada más ella siente enojo, sino que el enojo la tiene a ella y entonces ella ya ve por todos lados injusticia. Y un poco pasa lo mismo con la vergüenza, pasa lo mismo con la culpa, pasa lo mismo con el miedo, pasa lo mismo con la tristeza, pasa lo mismo con muchas emociones, sobre todo con las emociones primarias, que las podemos internalizar y cuando las internalizamos empezamos a vivir desde ellas. Y yo no tengo un recuerdo de mi vida sin sentirme así, sin sentir un vacío en el estómago donde siempre me siento como fuera de la película observándome, todo el tiempo preocupado por el qué van a decir, cómo van a opinar, cómo tengo que ser, cómo tengo que actuar, muy self-conscious de mi físico, yo tenía muchas burlas también con respecto a mi físico. Yo estaba gordito y entonces pues igual me decían, no sé, Porky, tenía estos apodos como Porky, como tenía los dientes chuecos y me decían Sharky, cuatro ojos, bote y bote no es pelota. O sea, como que había más el gay, más el puto, o sea, como que everything about me was wrong, ¿sabes? Y eso me llevó a buscar validación externa y la necesidad de aprobación de una manera absurda, ¿no? Gigantesca.
Y luego llegó un momento en mi historia, un momento en mi vida donde ya grande, a los 18 años, encontré el coaching y encontré la carrera a la que me dedico hoy en día. Pero el tipo de coaching que yo encontré en ese momento se llama coaching de potencial humano. Estuve metido en ese tipo de coaching y en esa metodología 12 años. Pero resulta que yo llegué a esta metodología y para hacerte el cuento largo, resulta que por primera vez en mi vida siento que tengo un talento y soy visto. O sea, como que de repente, por primera vez en mi vida estoy en un lugar y estoy en un espacio donde quien soy yo, el ser que soy, es demasiado aplaudido. Porque soy un güey que desde chavito se sentía que tenía madera para esto, ¿sabes? Como cómo lo entendía, cómo recibía la información, cómo la manejaba, cómo la compartía, cómo la explicaba, como que de repente de ser este güey que yo sentía que todo el mundo me estaba criticando, que además quiero decir una cosa, no es como que todo fue un infierno, también tuve muchísimo amor por otro lado, me explico, o sea, por un lado era muy juzgado, pero por otro lado era muy amado en mi familia, muy amado con mis amigos, muy amado con muchos lados, o sea, como sobre todo las mujeres me amaron mucho, yo siempre voy a estar agradecido con las mujeres, siempre toda la vida me sentí como muy querido y había gente que sí veía mi ser y había gente que me veía a mí por quien era y siempre voy a estar agradecido con esas personas, porque esas personas también me enseñaron a respetar quién soy y me enseñaron a que el ser que soy no estaba mal. Mientras yo pensaba que había algo que estaba fatal de mí, llegaba una amiga que me hacía sentir que quien verdaderamente era yo era mucho más grande de lo que la gente podía ver y que todo el mundo era un pendejo porque se estaba perdiendo del ser que soy, ¿sabes? Y eso siempre voy a agradecer a mis amigas. Renata, si algún día escuchas esto, Nuria, si algún día escuchas esto, Ceci, las amo con todo mi corazón. Pero bueno, entonces ya como que llegó un momento donde por primera vez me sentí súper visto y para no hacer el cuento más largo todavía, mm, empecé a adoptar como esta idea de que para que la gente no me buleara o para que la gente no me criticara tenía que ser perfecto. Si yo buscaba la perfección, si yo podía ser exitoso, si podía tener buen cuerpo, si me podía vestir bien, si podía tener buena personalidad, si podía ser un buen ser humano. O sea, si yo era un ejemplo a seguir, un modelo, o sea, como casi perfecto, yo podía reducir las posibilidades de que la gente me chingara, ¿sabes? Y entonces empezó como este juego a tener que ser perfecto y nunca equivocarme y ser el güey todas poderosas, hasta que llegó un momento donde reventé a los 29 años con este tema. Y en este reventar, en mis sesiones de coaching con mi coach, mientras yo estudiaba la certificación de coaching ontológico, a los 29 años, cumpliendo 30, él, es más, ni siquiera él, hubo una persona que fue mi psiquiatra, que me acuerdo que él me decía, es que todo lo que tú tienes es vergüenza. Yo tendría, en esa edad, como tengo 35, tendría 27 años la primera vez que alguien me mencionó el término vergüenza. Me decía, todo esto que tú sientes es vergüenza. Y yo, no, yo no tengo pena. O sea, no entiendo. O sea, ¿qué? O sea, como que yo no entendía nada de lo que era la vergüenza. Y tiempo después, alguien me enseñó el video de Brené Brown, del poder de la vulnerabilidad, donde habla de vergüenza. No entendí. Me acuerdo que la primera vez que lo vi, no quise aceptar que no entendí. Yo, ay, como qué interesante video, pero no había entendido nada. O sea, no entendí nada del video. Y tiempo después, mi coach me empezó a preguntar y estábamos trabajando mucho como con el personaje que diseñé a partir de esta necesidad de aprobación y esta necesidad de pertenecer y esta necesidad de ser amado. Y entonces lo que hice fue como empezar a notar que este ser perfecto, porque él me decía, Gabo, o sea, a mí me impacta que no puedes tener ningún error, el nivel de exigencia que tienes contigo, las cosas que has logrado a la edad que tienes, lo que has hecho, cómo vives demasiado a prisa, eres demasiado exigente contigo, no te puedes equivocar, tienes que estar en todo. O sea, ¿qué pedo contigo, hermano? O sea, ¿qué es esto? Y en este ¿qué es esto? Como que empecé a notar que todo este personaje que yo había diseñado, el ser perfecto, el ser Superman, el güey que vive en Santa Fe, que tiene su BMW, que se casó, que es un chingón, que la ha logrado, que se puede comprar lo que quiera, que le reventó la cara a todos los bullies y ahora es el más chingón y entonces ahora, ¿sabes? Como ese personaje, pues solamente lo había construido porque yo me sentía insuficiente o porque debajo de eso sentía que yo no tenía nada más que ofrecer.
Y cuando me enteré que eso que está ahí abajo se llama vergüenza, mi vida explotó. Ahí explotó. O sea, como que dije, ya entendí. Esta sensación que llevo toda la vida sintiendo y que luego quise tapar pensando que se tapa siendo perfecto. O sea, porque eso es lo que hacemos todos. Nosotros creemos que la sensación de la vergüenza la vamos a tapar con algo. Si somos perfectos, si nos dedicamos a hacer un chingo de cosas y estar ocupados y entonces tenemos un chingo de logros y hacemos un montón de cosas, entonces se nos va a ir esta sensación. O si estamos en relaciones, o se nos va a ir esta sensación si nos volvemos adictos a cosas y nos perdemos en estas adicciones. O sea, esta sensación que yo estoy hablando es una sensación que sentimos todos. Y es esta sensación de sentir que el ser que eres es inadecuado, que no está bien, que no es suficiente por tu historia, por lo que viviste, por lo que pasó, por lo que quieras, porque por donde lo voltees hay algo de ti que no es digno de ser merecedor de conexión, amor o pertenencia. Y es que todos tenemos nuestra historia, todos. No hay ni un solo ser humano en este planeta Tierra que no tenga una historia con la vergüenza, ni uno, todos la tenemos. Solo que nadie la habla, nadie la menciona y nadie la entiende. Y ahí fue cuando yo dije, güey, necesito saber más de esto y me es súper clave. Ahí agradezco mucho mi déficit de atención porque me hiperfijé, llevo hiperfijado en este tema y creo que seguiré hiperfijado. Bueno, llevo hiperfijado en el tema del el crecimiento humano y la psicología humana y el entendimiento humano y como todo este desmadre, pues desde los 18 años. O sea, bueno, no, desde los 16 como desde los 15, que me encantaban los campamentos. Yo iba a los campamentos porque me encantaba lo que pasaba en los campamentos, ya sabes, como la Claro. unión, el grupo, la gente, lo que trabajas, las emociones, que te escuchan, que te abrazan, que lloras. Es lindo. Y yo desde ahí estaba como drawn to this. Y nada, ahí fue que empecé y ahí fue que me metí y pues hoy en día lo que tengo es el resultado de todo este viaje es haber diseñado una metodología que tiene como propósito darle a la gente herramientas, distinciones y técnicas para hacer que la narrativa de la vergüenza no los domine, que no ocupe espacio en su mente. Porque descubrí con todo este viaje que sí es posible vivir sin sentir esa sensación y que sí eso ocupe tu mente. O sea, there's a way out. Y a eso me dedico, a compartir el way out de Ay, eso. me encanta, Gabo. Aparte, dices puntos muy importantes y me gustaría que no se me fuera ninguno. Para empezar, bueno, gracias por compartir también, porque un punto importante que es algo que no me gustaría dejar pasar es justo la diferencia entre pena y vergüenza. Porque cuando empezamos a hablar del tema de vergüenza, se confunde con el tema de pena. Entonces, así, tú ¿cuál dices? ¿Cómo describes la diferencia? ¿Cómo le explicas? ¿Qué es la pena a diferencia de la vergüenza? ¿Y por qué? Bueno, primero esa pregunta. Muy bien, perfecto. Primero tenemos que entender que estamos entrando al terreno de las emociones, ¿ok? Las emociones es un terreno para mí que es espectacular, es hermoso, es precioso, es mind-blowing, es de las cosas que más me vuela la cabeza. O sea, de verdad yo creo que estudiar las emociones ha sido de los viajes más chidos que he hecho en mi vida y entenderlas y como realmente saber su propósito y saberlas entender y saberlas como canalizar y entender no mames, o sea, creo que la sabiduría de la que siempre hablan que existe dentro de nosotros es cierta, solamente que no sabemos identificarla y para mí el tema de las emociones es una sabiduría impresionante interna y una brújula gigantesca que nos avisa, que nos da información impresionante sobre las cosas que están ocurriendo afuera y con nosotros. Entonces, hablando de esta distinción, pues estamos entrando en el tema de las emociones. Las emociones no son ni positivas ni negativas, las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones no tienen género, las emociones no son, sí, no son malas ni buenas, así punto, no hay esta cosa. Todas las emociones son necesarias. Claro que las emociones son duales como nosotros, tienen esta dualidad y esta capacidad de poder ser como por ejemplo los celos, son una emoción que tienen una carga muy fuerte porque del lado oscuro, el lado no saludable o el no entendimiento de los celos es caótico, es súper fuerte, es horrible. Lo que hablábamos tú, Mau y yo en mi live, en el método Watson, ¿no? Como que en el podcast que hablamos de eso más bien en el tema de los celos, pero también los celos son una fuente de información gigantesca de lo que necesitas de aprender a comunicar en tu relación. O sea, ¿sabes? Es como hay que entender eso. Entonces, la vergüenza, a distinción de la pena,
La pena es una emoción y además también tenemos que entender que en Latinoamérica pena significa cosas diferentes. Por Ujú. ejemplo, he escuchado a muchas personas que la pena en algunos países es más como de, ay, qué pena, qué lástima que eso ocurrió. Como Más como de, tristeza. me da, exacto, como una pena de tristeza. Me da pena, ay, como qué pena que esto ocurrió, como, ay, ¿sabes? Ajá. Y hay otras personas que también utilizan la pena o en otros lados donde utilizamos la pena más como embarrassment, ¿no? Como Ujú. si lo dijera en inglés, que tiene que ver con, híjole, algo chusco pasó, como no mames, estábamos todos en el salón de clases y de repente pues me soné y se me tronó un pedo y entonces todo el mundo lo escuchó y eso es como, ay, no mames, qué pena, ¿sabes? Como pasó algo que es como cagado, como chusco, como qué oso, o sea, como que, ay, no, 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 Qué no, no, oso. no, no, qué oso es esto, ¿sabes? Sí. Para mí eso es la pena, cuando en México decimos qué oso y te quieres tapar y dices, trágame tierra, por favor, que, o sea, que es algo como que pasa rápido y es algo como que, ay, te pone como a acelerar el corazón y es como, qué oso, que no me vean. Ahora, eso es muy diferente a la vergüenza. La vergüenza es una emoción que se detona en el momento en el que el ser que soy o la interpretación que tengo del ser que soy tiene que ver con que, híjole, hay algo que está mal de mí, no soy suficiente como soy, debería de ser más, menos diferente a como soy para poder entonces ser digno de ser Ujú. amado, ser digno de pertenecer, ser digno de poder conectar, porque se nos ha enseñado que esa conexión, esa pertenencia, te la ganas, la obtienes solo cuando pasen cosas externas, que te tienes que ganar esa dignidad. Entonces, por poner un ejemplo, yo tengo a veces coaches que tienen esta idea de que en el momento en el que puedan ser delgadas o que puedan cambiar su cuerpo Ujú. o que su cuerpo sea diferente al cuerpo al que tienen, van a poder entonces tener pareja o van a poder entonces disfrutar mejor la vida o van a poder entonces poder vivir la vida y van a ser felices. Literalmente su palabra es, todo va a estar bien porque voy a poder ser feliz. Y la vergüenza lo que hace es desdibujarnos. La vergüenza lo que hace es sentir que el ser que somos no es suficiente, que lo tenemos que cambiar, que tenemos que esconder cosas, que tenemos que tapar cosas, que tenemos que tratar de ser a veces incluso algo que no somos para tener que tener esa aceptación. La vergüenza es una emoción que se encarga también muchísimo en su lado, sobre todo saludable, se encarga mucho de la armonía en lo social. La vergüenza es una emoción que se detona solamente en carácter social. Tiene que ver con, creo que yo rompí un estándar de mi comunidad o con lo que acabo de hacer o con el ser que soy, acabo de romper un estándar o un valor de mi comunidad, que ahí también se distingue de la culpa. La Exacto. culpa no es lo mismo que la vergüenza. Cuando yo siento culpa es porque siento que rompí un valor personal o rompí un estándar personal. Y entonces algo de lo que hice, del comportamiento que tuve, estuvo mal, lo hice mal y la culpa me lleva a reflexionar sobre mis errores, sobre lo que estoy haciendo. Y de hecho, en su lado de luz, la culpa es la antesala de la responsabilidad. Es la energía que te mueve a hacerte cargo de aquellos errores que has cometido, enmendar el error, incluso pedir perdón, o hacerte cargo de moverte. Ahí es cuando te vuelves responsable y te haces cargo de. La culpa es parte del camino en su lado de luz, pero la culpa en su lado es no saludable, te va a llevar al autocastigo y es terrible. Entonces, la culpa tiene más que ver con las acciones que hacemos eh, y las acciones que tomamos que creemos que rompen un valor personal. La vergüenza, por otro lado, tiene más que ver con el ser que soy que con lo que hago, pero tiene que ver, sí está involucrado un poco con las cosas que hago. Tú puedes sentir vergüenza y culpa en la misma situación, pero la vergüenza es más con pensar que el ser que soy está defectuoso, es más con el ser. Entonces sentir que yo estoy rompiendo los estándares que se esperan de mi sociedad y entonces por ende, pues no me van a rechazar, me van a juzgar, me van a humillar, me van a abandonar, no me van a querer, no voy a pertenecer, etcétera. Entonces, ¿por qué esto es tan importante o por qué esto es tan grave? ¿O por qué la distinción es importante? Porque el ser humano está diseñado para conectar. Ujú. Biológicamente, we need each other. Biológicamente, no somos una especie que está diseñada para vivir en solitario. Somos una especie que se necesita el uno al otro.
Y todos nosotros, we crave for connection. Todos queremos conectar. Todas las pedas que nos ponemos en el antro cuando queremos cantar es porque sentimos que no estamos pudiendo conectar o que estamos perdiendo. Todos estamos en esta búsqueda de pertenecer, de querer estar, de querer encajar. La juventud o la adolescencia, cuando estamos en la etapa adolescente, son las etapas más fuertes en donde sentimos esta necesidad brutal de tener que ser aceptados por el grupo, pertenecer al grupo, tener que encontrarnos y pelearnos quiénes somos, quiénes queremos ser, hacia dónde vamos, pero todo mucho como en función de lo que espero que los otros crean de mí. Y el asunto es que cuando yo siento vergüenza, yo siento que no merezco la conexión, el amor y la pertenencia. Y esa sensación cuando la vergüenza nos domina, cuando la vergüenza se internaliza, cuando la vergüenza forma parte de nosotros, mirar a través de sus lentes o mirar a través de la narrativa de la vergüenza lo que hace es muchísimo daño a nivel emocional, psicológico, corporal, o sea, hasta la muerte. Me podría ir desde lo más leve hasta lo más grave. La vergüenza tiene unos impactos gigantescos. Porque vivir sintiendo que tú no vales, porque vivir sintiendo que como eres no eres valioso y no eres suficiente, es una guerra horrible. Contigo, todo el santo día, todo el tiempo, a todas horas. Nunca estás en paz. Nunca, no hay paz, no hay paz. No hay, cuando no reconoces tu valor, cuando no lo puedes mirar, cuando no lo puedes entender, cuando no lo sientes en el cuerpo, siempre hay una guerra gigantesca. Y siempre vas a querer compararte, y siempre vas a querer juzgarte, y siempre vas a querer criticarte, y siempre vas a tener una narrativa interna, que además, ojo, no es nuestra culpa. Creo que esto es también de las cosas por las cuales me emociona tanto compartirlo. Porque una de las cosas que yo le digo a todos mis coaches el primer día cuando están en mi programa, lo primero que les digo es, ok, todos estamos aquí en este salón y estamos haciendo este programa porque, in a way, somehow, cada uno con su película, su historia, su manera de ver las cosas, hoy estás perdido entre el ser que eres y el ser que le dices a la gente que eres. Y hoy estás queriendo encontrarte a ti y encontrar quién verdaderamente eres porque la vergüenza te ha alejado a ti de ti, porque no te ves, la vergüenza hace que no te veas. La vergüenza hace, literalmente, cuando sentimos vergüenza nos queremos tapar los ojos con las manos y agachar la cabeza. Físicamente, el cuerpo lo que quiere hacer cuando sentimos vergüenza es no vernos, que no nos vean, es escondernos. La vergüenza nos esconde. Y en el asunto con la vergüenza es que nos perdemos y nos dejamos de ver a nosotros mismos. Y justo lo que resulta del viaje de desinternalizar la vergüenza es verte, es mirarte, es poderte ver a ti verdaderamente por quien eres y no por lo que se supone que deberías de ser. Entonces, lo primero que siempre les digo a todos es, todos estamos acá y ese es el pedo. Todos estamos metidos en un pedo. Quiero que sepas que no fue tu culpa. No fue tu culpa. El que tú no sepas cómo ver tu valor no fue tu culpa. De hecho, el mundo, el sistema está diseñado para que no sepas cuál es tu valor. Es así. No fue tu culpa. Estamos todos metidos en esta. Hay gente que lo reconoce, hay gente que no lo reconoce, hay gente que se da cuenta, hay gente que no se da cuenta. O sea, todos nos despertamos en algún momento, pero todos, absolutamente todos los seres humanos, en algún momento tenemos una batalla con esto. Entonces, entiendo que, por ejemplo, y a veces aquí mi cabeza me juega chueco cuando digo todos los seres humanos se generalizo, porque a veces pienso en otros sectores de la población que probablemente el amarse a sí mismos no sea como la necesidad más básica que tengan que encontrar en este momento y que estén buscando otras cosas. Y a veces puede ser, pienso si a lo mejor este tema del amor propio y de la no valía es un tema de también estratos sociales y de privilegios y demás. No tengo la menor idea, o sea, me gustaría abrir el debate algún día. Pero... porque podría ser, no tengo la menor idea. Pero lo que sí sé es que la gente alrededor de mí, en mi círculo, la gente que vivo y la gente que veo en coaching desde hace 17 años, todos tenemos una sensación donde sentimos que no somos valiosos por algo. Entonces, ya me perdí, se me fue la idea de lo que estaba diciendo, sorry, se me soltó la boca. Sí, a ver, es que yo voy contigo. Y cómo estamos condicionados realmente no es nuestra culpa, sino que... Ah, sí, esto no es nuestra culpa, me explico, no es nuestra culpa que nosotros sintamos vergüenza. Entonces, o que estemos parados en este lugar, pero sí es nuestra responsabilidad aprender las herramientas que puedan existir para que esta no te domine, porque, a ver, no es como que vamos a poder eliminar la vergüenza del ser humano o vamos a poder eliminar los detonantes de vergüenza, no. O sea,
desde 2022 y abres la puerta y todavía hay demasiados detonantes allá afuera con respecto a con respecto a la vergüenza. Y sí siento que las narrativas se han transformado un montón, o sea, así como la diversidad sexual y el diálogo sobre la diversidad sexual se ha movido a lo largo de los años y tampoco ha tomado así que digas, no mames, un chingo, no. O sea, en los 80s pensábamos de una manera, estamos en el 2022 y estamos en absolutamente otro lado con respecto al tema, donde se sigue educando, pero estamos en otro lado. Y sí creo que también la diversidad corporal en algún momento va a ser igual, que vamos, o sea, que sí siento que hay como mucho movimiento, pero el asunto es que la vergüenza es una emoción de la que no hablamos, la vergüenza es una emoción que no entendemos, la vergüenza es una emoción que no nombramos. Es más, a mí me sorprende mucho cada vez que estudio, esto lo digo como desde el... Bueno, no, olvídate, me voy a ahorrar ese comentario no nutre, me lo voy a guardar. Pues cuidado. Así lo vi salir y mejor dije, no nutre tanto, me lo voy a guardar. Listo, entonces esa es la diferencia entre la pena y la vergüenza. La vergüenza es la emoción que sentimos todos los seres humanos en el momento en el que sentimos que el ser que somos no es digno de merecer amor, pertenencia o conexión, por la razón que sea. Porque eres gordo, o porque tienes cuerpo gordo, o porque tienes cuerpo delgado, o por tu color de piel, o por tu historia, por tu pasado, por tu familia, por tu dinero, por los lunares en tu cuerpo, por tu orientación sexual, por tu identidad de género, por lo que sea que tú sientas, porque abortaste, porque no abortaste, porque tienes piel flácida, porque tienes pezones más grandes, porque... You name it. Por lo Si que... tú sientes en algún lugar que hay algo de ti que si la gente se enterara o supiera, no serías digno de amor, conexión o pertenencia, ahí vive tu vergüenza. Ahí. Ay, me encanta, Gabo. Y fíjate que justo algo que dices, la importancia de poder identificar nuestra vergüenza también es entender que nuestras emociones van a tener un impacto tan grande también en las decisiones que tomamos, hacia dónde llevamos nuestra vida, a qué le tiramos, como la historia que nos platicabas en un inicio, que fue lo que te guió, esta misma vergüenza que no estaba identificada, fue lo que te guió a hacer lo que hacías laboralmente, las relaciones que tenías, a todo lo que le tiraste en la vida estuvo en base a esta vergüenza que no tenías identificada, y por eso creo tan importante lo que dices de identificarla, de decir, esta es la vergüenza con la que yo me conecto, aquí, esto es lo que está debajo de mi vergüenza. Algo muy importante también que me encanta que mencionas es la importancia de normalizarlo. A ver, todas las personas tenemos vergüenza. O sea, todas las personas en algún punto no nos sentimos suficientes, no nos hemos sentido suficientes, no nos hemos sentido suficientemente dignas de amor, de conexión, conexión, pertenencia, Y amor y qué. aprobación. ¿Y qué? Amor, Aprobación. aprobación. Y aprobación. Uh-huh. O sea, en algún punto. Y creo que esto es algo muy importante porque sí, me conecto con tu historia en el que tal vez por eso estamos en este campo, que es ir, en algún punto no, uno o yo creía que solamente yo lo tenía. Me explico, como soy yo la única que no se siente así, soy yo la... Y entonces creo que la importancia también de este trabajo tan admirable que haces, y siempre te lo digo y lo aplaudo, lo celebro de lejitos y de cerca, es el normalizar y decir todas las personas, o bueno, la mayoría de las personas, en algún punto Uh-huh. no nos hemos sentido suficientes, dignas de amor, de pertenencia, de aprobación, de conexión. Y es también como que primero lo normalizo, no hay algo mal contigo. O sea, no hay algo mal contigo porque te sientas así. No hay algo mal contigo porque en algún punto te has sentido que tienes que cambiar para pertenecer. No es porque hay algo defectuoso en ti, sino que todas las Uh-huh. personas en algún punto lo atravesamos. Y de ahí Uh-huh. identificar cuál es la narrativa de la vergüenza de cada quien para poder desinternalizarla. Uh-huh. Uh-huh. Tal cual. Creo que, o sea, es como muy loco como poder explicar, resolver una ecuación tan compleja como lo es esta. O sea,
Yo reprobé matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 4, matemáticas 5, química 1, química 2, física 1, física 2. A mí me pones un problema de matemáticas y te juro, güey, o sea, de que me acuerdo del examen de física perfecto estás en un campo de golf y tiran la bola y hacen una parábola de no sé qué, ¿a cuánta distancia, güey? Yo, en vez de contestar, dibujaba el campo de golf y eso era lo que entregaba en el examen, ya sabes, o sea, como que no, me costaba muchísimo trabajo, pero cuando volteé a ver estos temas, yo siento que estos temas de la mente y de resolver como situaciones de la manera en la que nos entendemos, miramos y miramos al mundo, son ecuaciones así de complicadas y así difíciles como la física cuántica. Sí sí es un tema complicado porque hay que entender y hay que saber bastantes cosas para podernos adueñar de la vergüenza y para poder moverla, ¿me explico? Para poder lograr que esta emoción no nos domine de esa manera. O sea, pasa que al no hablar de ella, la vergüenza ocupa mucho más espacio en la vida de todos nosotros. La vergüenza está presente en absolutamente todo. La vergüenza está presente desde, híjole, es que te lo puedo decir, porque, por ejemplo, tengo pareja, pero mi pareja nunca quiere tener relaciones sexuales conmigo y entonces la razón por la cual no quiere tener relaciones sexuales conmigo es porque yo me siento no suficiente, porque no soy guapo, porque no... Entonces la vergüenza puede estar en tantas cosas, en tantos lugares, de tantas maneras, se puede manifestar de muchas formas que creemos que simplemente con pensar diferente, pensar positivo, cambiar el chip y simplemente respirar y decir cuatro cosas bonitas, la vergüenza se va a ir. Y yo tengo como un activismo grande también al respecto. Muchas veces creemos que esta sensación de no sentirnos suficientes la vamos a lograr mover haciendo cosas. Y creemos que si nosotros hacemos cosas como no sé, nada más journaling o nada más terapia o nada más escribir o nada más hacer mantras o nada más ir a yoga o nada más, ¿sabes? Como que hay muchas veces que el speech está en que cuando tú hagas ciertas cosas, mágicamente cuando logres hacerlas todas, vas a sentirte valioso y vas a sentirte suficiente. Y es que el asunto con la vergüenza es que la vergüenza, a ver, que también esto es algo importante que tenemos que decir. Las emociones son energía. Y la energía de las emociones en el lugar en el que las sentimos es en el cuerpo. Es decir, que las emociones pasan y se sienten a través del cuerpo. Cuando la gente habla acerca de sentirse valiosos, no está hablando de en su mente entender ser valiosos, están hablando en sentir en su cuerpo la valía. Es una sensación la que están buscando. Estamos buscando la sensación de sentirme suficiente, la sensación corporal de saber que como soy está ok, que puedo aceptar quién soy. No es el entendimiento. A mucha gente dice, es que yo lo puedo entender, pero no lo siento. Creo que esa es de las cosas que más escucho siempre. Yo lo siento aquí, o sea, lo entiendo acá, pero no lo sé bajar acá. Y por eso es que tenemos que entender que este es un tema de emoción. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es sentirnos distinto a cómo se siente la vergüenza. La vergüenza es una emoción que, estudiado, comprobado, científicamente hablado, es la emoción de calibración energética más densa de todas. Es la que más nos hace sentir pesado. Nadie quiere sentir vergüenza y por eso hacemos hasta lo imposible para dejar de sentirla. Hacemos todo, cambiamos nuestro look, tenemos pareja, permitimos cosas, buscamos trabajos, nos endeudamos, hacemos un chingo de cosas con tal de dejar de sentir la sensación de la vergüenza, pero un chingo de cosas que ahorita no estoy pudiendo como decir una lista gigantesca, pero piensen ustedes en todas las cosas que has hecho para tratar de sentir que como eres suficiente, el dinero que has gastado, las operaciones que has hecho. Lo que has estudiado, a lo que te Lo que has, dedicas. o sea, solo pónganse a pensar la cantidad de cosas y decisiones que has tomado en tu vida por buscar sentir que cuando tengas eso vas a poder sentirte aprobado, vas a poderte sentir visto y te vas a asombrar de la cantidad de cosas que hacemos los seres humanos. Entonces, la sensación de la vergüenza es una sensación que nos queremos quitar y queremos sentir. Y lo que realmente queremos sentir es dignidad.
Porque esto es lo bonito, lo contrario a la vergüenza, que además no creo que sea contrario, yo creo que es un círculo. En realidad yo creo que la dignidad y la vergüenza se tocan en el mismo punto, pero si jalas la cuerda son dos extremos distintos. Ujú. La vergüenza, por un lado, es una emoción que nos hace sentir, como acabamos de decir, este vacío por la no suficiencia y porque nos hace creer que no merecemos. Esa es la palabra, no merezco. No merezco, no soy digno de amor, conexión y pertenencia. Y por eso es que la dignidad es... Yo no sabía, a mí me voló la cabeza cuando yo aprendí que la dignidad era una emoción. Yo no sabía que la dignidad era una emoción, no lo sabía. Yo pensaba... Es más, durante muchos años al principio de este proyecto, la dignidad no era una emoción de la que yo hablara tanto. Yo hablaba de valía, pero no hablaba de dignidad per se. Estudiando más a las emociones y entendiendo más a las emociones fue que entendí que la dignidad es una emoción. Y dije, claro, esa es la sensación que todo el mundo está buscando, la sensación de dignidad. Y la sensación de dignidad, la narrativa de la dignidad es soy suficiente, soy valioso, yo decido. Esa es la narrativa. Cuando yo estoy sintiendo dignidad, cuando estoy experimentando en mi cuerpo la emoción de la dignidad, es cuando mi narrativa interna o la interpretación que estoy teniendo es yo soy valioso, yo soy valiosa y por ende yo decido. Y la dignidad es esa emoción que nos permite poder exigirle el respeto a los demás como el legítimo ser humano que somos. La dignidad es lo que nos permite ocupar espacio. La dignidad es lo que se ocupa también de que nosotros pongamos límites. La dignidad en su cuerpo, la corporalidad de la dignidad es una corporalidad del cuerpo erguido, la cabeza levantada, pero no es como en tono de pleito, sino más bien es en tono de pararme en un lugar y que es distinto al orgullo, porque el orgullo tiene más que ver con las cosas que hice. Es una sensación de pararme rígido, de pararme erguido y de saber que ocupo el lugar y que merezco el lugar que estoy ocupando. ¿Me explico? Entonces, justo lo que buscamos los seres humanos cuando queremos dejar de sentir vergüenza es sentirnos dignos. Pero la vergüenza misma es una puerta para la dignidad. Y es aquí donde a mí me vuela la cabeza. La vergüenza tiene un lado, hemos hablado de la vergüenza en su lado súper no saludable. Y la vergüenza, el impacto tan grande que tiene en la vida de todos nosotros y las cosas que puede desarrollar, tan grandes como depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, otros trastornos de personalidad y emocionales gigantes, que nos puede llevar hasta la muerte igual, la vergüenza. La vergüenza también tiene un lado de luz súper lindo que para mí, así como la culpa es la puerta a la responsabilidad, la vergüenza bien canalizada es la puerta a la dignidad. Porque la vergüenza nos hace sentir imperfectos. Y cuando tú te sientes imperfecto, tú tienes dos maneras de interpretar la imperfección. Soy imperfecto y por ende no merezco, o soy imperfecto y aún así merezco. Y cuando yo entiendo que soy imperfecto y aún así merezco, es cuando le doy puerta a la dignidad. O sea, por eso digo que es un círculo donde se tocan estas dos emociones, pero sí es importante estirarlas y ver la diferencia entre cada una, porque hay que pararse en el entendimiento de lo que estamos buscando y lo que es. Y ahora, yo sí creo, y la razón por la cual me dedico a esto y la razón por la cual hago esto, es porque creo que la gente sí puede aprender a que esta emoción no domine tanto su existencia, que podemos aprender a resolver este problema matemático complejo del alma, de las emociones y de nuestra mente, y que podemos hacernos cargo nosotros de la experiencia de vida que vamos a tener, porque yo sí creo y estoy muy certero de la diferencia de vida o experiencia de vida que es transitar esta experiencia llamada vida desde un lugar de no soy suficiente y no valgo, que transitarla desde un lugar de como soy suficiente y valgo. Trans, transitarla no significa que la vida va a dejar de ser, o sea, la vida nunca va a dejar de ser una vida donde sea un problema después de otro problema. O sea, la vida es una serie de problemas tras problemas que se encadenan en otro problema. ¿Sabes? Es como, tengo problemas con mi pareja porque no nos estamos viendo mucho. Entonces, para resolverlo, lo que vamos a hacer es vamos a vernos todos los miércoles y vamos a tener un date night. Ahora tienes un nuevo problema. El problema es el date night todos los miércoles y tener la agenda clara a las 8 de la noche. ¿Me explico? O sea, siempre, me voy a resolver un problema. Necesito un coche para poder moverme. Ya tengo un problema resuelto, resolver, pero ahora tengo un coche que tengo que pagar la tenencia, que tengo que cuidar, que tengo que llevar, que le tengo que poner gasolina. Ahora tengo un nuevo problema. ¿Sabes? O sea, como que la vida
es una serie de problemas que desencadenan otro problema, otro problema, otro problema, otro problema. Así va a ser siempre. Y creo que todos queremos que la vida no sea así y buscamos hasta lo imposible para que la vida deje de ser un problema tras otro problema. ¿Qué pasaría si la vida no se trata de tener que dejar que haya problemas, sino de la habilidad que tienes para aprender a resolver esos problemas? Y creo que justamente lo mismo creo que pasa con la vergüenza. Creo que tú saber valioso te ayudaría a resolver problemas en tu vida desde un lugar completamente diferentes. Te llevaría a tener una vida mucho más auténtica. Eso pienso yo y siento yo. Claro, y más libre. O sea, bueno, eso es lo que a mí me resuena, como si te permites conectar con esta autenticidad y decir, a ver, sobre todo esto, ¿no? Yo regreso es que no hay nada mal conmigo, o bueno, todos tenemos cosas que trabajar, pero no hay nada mal conmigo por no ser exactamente lo que creo que debería de ser. O sea, o quién tengo que ser Tal para cual. ser digno de amor. Digno. Tal cual. Y, Gabo, quiero ahondar un poquito más en lo que estabas diciendo de cómo para poder desinternalizar la vergüenza no se trata de hacer, no se trata de escribir, no se trata de hacer un cambio, como que tener un comportamiento, hacer algo, sino, y cómo lo trabajas, cómo le dirías a alguien que trabaje esto, de sentirlo. Honestamente me encantaría decir que es fácil, pero no es fácil. Es un tema complejo, es un tema sencillo y es un tema que si estás interesado a tener que trabajar porque sabes que te domina, vas a tener que estudiarle. O sea, vas a tener que meterte chido a tener que, pues sí, no vas a resolver un problema matemático si no te pones a estudiar lo que te va a llevar a resolver ese problema matemático, es lo mismo. Entonces, no es algo sencillo, pero es algo sumamente posible. No conozco a nadie que no lo haya logrado. O sea, toda la gente que yo conozco, a la que le he podido enseñar estas herramientas, todo el mundo lo ha podido lograr. Toma tiempo, no te puedo garantizar en cuánto tiempo lo vas a hacer, porque también depende de tu camino, tu historia, tu manera de resolverlo, de hacerlo. Cada quien tiene sus pasos. Pero yo te diría que esto no es un tema de hacer, tiene más que ver con un tema de perspectiva, tiene que ver con un tema que involucra, yo creo que las tres esferas del ser, desde el lenguaje, la información, el entendimiento, o sea, todo empieza, por ejemplo, desde un lugar de entender qué es la vergüenza, o sea, simplemente hacer la distinción entre vergüenza y pena, ya simplemente, o cuando por ejemplo estás empezando esta práctica o la primera vez que vas a terapia y tu terapeuta te hace la distinción entre ser víctima y ser responsable. O sea, la primera vez que alguien te dice, a ver, hay dos maneras en las cuales tú puedes voltear a ver la situación que estás viviendo y tomar tu vida. Fíjate desde qué lugar lo estás haciendo. Estás culpando a todo el mundo, estás señalando a todo el mundo por culpa de tu mamá, por culpa de tu papá, por culpa de tu jefe. ¿Qué pasaría si volteáramos a ver cómo tú te has hecho cargo y las decisiones que tú has tomado y el ser que tú eres y la forma en la que tú has decidido actuar para llegar al resultado en el que estás? ¿Por qué no empezamos a tomar responsabilidad? Entonces, cuando tu primera vez tu terapeuta en un libro, en un curso de coaching, en donde sea, escuchaste esa primera distinción, tu vida giró y te diste cuenta de algo y y se abrió un nuevo nivel en tu existencia. Lo mismo pasa cuando aprendes sobre la vergüenza. Creo que una parte importante para poder desinternalizar la vergüenza es conocerla, es entenderla, es saber qué es, cómo se come, cómo se lee, cómo se entiende, cómo se siente en tu cuerpo, descubrirla en tu cuerpo, conocer sus detonantes en ti, conocer por qué se te detona a ti la vergüenza, por qué se me detona a mí la vergüenza, de qué manera se te detona, qué haces cuando se te detona la vergüenza. La vergüenza es una emoción que es individual y contextual. Es decir, aunque la vergüenza sea una emoción universal, es decir, que todos los seres humanos la experimentamos, la manera en la que la experimentamos y las razones por las cuales la experimentamos es muy individual y depende de la historia de cada persona. De la misma manera que es contextual, porque la vergüenza se va a detonar no solamente por la cosa que pasó, sino por el contexto en el que estoy. ¿Me explico? Yo podría a lo mejor estar en mi casa, en una alberca, y de repente traigo un traje de baño y no hay nadie alrededor de mí, me echo un clavado y se me sale el traje de baño y pues no siento nada, pero de repente estoy en una fiesta y se me trae el traje de baño enfrente de todos y sí siento otra cosa. ¿Me explico? O sea, depende del contexto, no nada más del evento per se. Entonces depende del contexto donde ocurre el evento, lo que puede detonar la vergüenza. Entonces mucho tiene que ver con conocerte, tiene que ver, lo primero que tienes que hacer para mí, lo primero es informarte, o sea, educarte, conocer qué es y qué no es, La cómo esfera del distinguirlo en lenguaje. ti. Es lenguaje. Lo primero es lenguaje. O sea, siento que lo primero que hay que hacer es lenguaje.
Creo que ya cuando entiendes qué es, cuando ya la puedes identificar, cuando ya la puedes nombrar, cuando ya puedes decir, aquí está mi vergüenza, 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 empieza un proceso que es un proceso bastante largo, que es un proceso, que es todo un viaje, que tiene que ver con justamente empezar a caminar, como revisitar toda tu historia, Ujú. viendo el impacto que tuvo la vergüenza en tu vida, viendo desde las primeras veces donde sentiste vergüenza y por qué sentiste vergüenza y poder mirar entonces también por qué hoy tenemos los resultados que tenemos y mirarlos. O sea, nuestro pasado nos acompaña, nuestra historia nos acompaña, tendemos a tener esta idea de que, ay, no, pues el pasado ya está atrás, olvídate del pasado, quédate aquí en el presente y cómo te vas a mover de aquí para adelante y el pasado no importa. Y yo, desde mi observador, soy el tipo de personas que cree que en él. O sea, tú eres la construcción de tu historia. O sea, la persona que eres hoy viene de todo lo que viviste, de todo lo que aprendiste, de todo lo que te enseñaron, del contexto familiar en el que creciste, los papás que tuviste, la mamá que tuviste, la historia que tuviste, los hermanos que tuviste, los amigos que tuviste, la religión en la que creciste, el sistema político en el que creciste, donde se habló. O sea, todo tiene un impacto en el ser humano que has construido a partir de hoy. Querer negarlo y olvidarlo es más bien querer huir de ti, desde mi punto de vista. Entonces, una de las cosas que se necesita hacer para desinternalizar la vergüenza es echarte un clavado cabrón a tu historia con la vergüenza en tu historia. ¿Sabes? Yo aprendí a sentirme insuficiente en este momento porque a mi hermano lo querían más que a mí y yo empecé a sentir que como mujer yo no valía y entonces como yo no valía, yo no soy suficiente y entonces tuve que hacer cosas extra, más importantes para poder hacer que mis papás me vieran y yo tuve que hacer todo sola y nada, nada, nada. Y hoy en día soy una mujer que está todo el tiempo complaciendo a todo el mundo porque, ¿sabes? O sea, Ujú. es tener que tener la valentía de mirar qué se desarrolló en ti a partir de la vergüenza, ¿sabes? Y esto es hacerlo acompañado, no lo vas a poder hacer tú solo. O sea, Ujú. esto no se hace solo. Esto es un tema que le corresponde a personas que te pueden acompañar en el proceso de... ¿Me explico? Ahora, también, lamentablemente, es que de la vergüenza no se habla mucho. O sea, tampoco es como que allá afuera todos los terapeutas, todos los psicólogos y todos los coaches que acompañamos a gente saben sobre la vergüenza. Creo que también por eso tengo este activismo tan grande. Cómo me encantaría poder compartir más de esta información a las personas que nos dedicamos a esto, porque es necesario para acompañar el proceso de una persona, ¿sabes? No podemos quitar a la vergüenza del proceso terapéutico y del proceso personal y crecimiento personal de alguien, porque todos de alguna manera estamos tratando de buscarnos en los ojos de los demás y tenemos un conflicto cuando no nos sabemos mirar a nosotros mismos. Y todos acabamos teniendo siempre una crisis donde o nos despertamos, como sea. Hay quienes tocan unos fondos durísimos y otros que tocan otros fondos donde les rompen el corazón. Pero la vida tiene sus maneras de decirte, güey, voltea a ver dónde estás poniendo tu valor. De Ujú. repente pusiste todo tu valor en el dinero, en el éxito, en las cosas que tenías y de repente un día, pum, pandemia, perdiste tu negocio, te quedaste sin nada, puta, ahora una crisis gigantesca porque ¿quién soy sin el dinero? Tengo una vergüenza porque no me siento suficiente porque en mi historia yo vengo de un papá que tenía una ferretería y yo no tenía nada y no tuve que ser. ¿Me explico? O sea, como que tarde o temprano nos vamos a enfrentar a tener que mirar nuestra historia. Entonces, mirar nuestra historia también es algo importante que hacer. Y creo que la tercera es aprender a que tú tienes en tus manos el poder de lograr que esta emoción no te domine. Es practicar, es obtener herramientas, literal, obtener herramientas. O sea, obtener técnicas que te ayuden a que cuando estés sintiendo la vergüenza o la sientas identificar y la sientas, mira, porque por ejemplo, ya simplemente con haber hecho la distinción de la vergüenza, ahora cuando aparezca la vergüenza ya vas a decir, ay, esto es vergüenza. Ya, esto no es miedo, esto no es alegría, esto no es apatía, esto no es frustración, esto no es rabia, esto es vergüenza. Ujú. Y siento vergüenza porque me estoy sintiendo no suficiente, no digno del amor de los demás por algo mío, porque puta, soy alcohólico y llevo tantos años en rehab o recaí en este momento o mi papá soy adoptado o mi mamá tiene, no, me explico lo que es la razón que sea. Cuando tú sepas identificar cuál es la vergüenza, poderla transitar y moverte para que no ocupe tanto espacio en ti. Esa es la idea. No se trata de desaparecer la vergüenza, se trata de saber ser resiliente delante de ella. Claro. Y aprender a hacer eso es que te salva de un montón de cosas. Te salva de estar en trabajos en los que no quieres estar, relaciones abusivas, de trabajo, de amigos, de familia, etcétera, de enfermedades, de lugares, o sea, la experiencia de vida que una persona tiene cuando la vergüenza no está reinando es
yo creo que lo más cercano a lo que yo podría decir libertad. O sea, y autenticidad. O sea, que lo que hay del otro lado es autenticidad. Entonces, eso te diría yo. No es un proceso nada sencillo, no es un proceso fácil. No, por eso una de las cosas que yo te decía es, no sé si ahora que me voy a tomar el break para pensar hacia dónde quiero llevar el método, una de esas es más bien quiero capacitar psicólogos y coaches en el tema. Porque solo haciendo esto yo solito me va a costar más trabajo. Y sí creo que hay un nicho gigantesco ahí porque la gente no sabe bien qué es la vergüenza y no saben cómo transitarla, cómo moverla. Claro. ¿Sabes? Sí, claro, el reto empieza desde ahí y creo es muy importante poder discernir, me encanta que empiezas con el tema del lenguaje, poder saber qué es la vergüenza, qué es, que al final del día lo sentimos, pero como difícilmente sabemos identificar la emoción que estamos, o sea, con la que estamos conectando, la que estamos atravesando, la que estamos sintiendo, difícilmente sabemos qué es. Ahora la vergüenza la hemos sentido, pero hoy no sabemos muy bien cómo, qué es esta sensación, porque como dices, no se habla mucho de esto, se empieza a hablar. Yo, en verdad, también cuando no me acuerdo cómo di con Brené Brown, ya me acordé, me recomendaron un libro de ella, lo leí, me encantó, me enamoré, después sacó lo de Netflix, la vi, bueno, creo que antes vi sus TED Talks, y digo, wow, para mí fue como un, no sé, es un parteaguas en mi vida, en la Ujú, terapia, en todo. Poder ujú, empezar a ujú, hablar de estos temas. Por eso cuando te ujú. vi a ti, Gabo, que estás hablando de todo esto, que estás hablando en español, porque tal vez no todo el mundo tiene acceso al contenido de Brené Brown, porque está en otro idioma, porque está en Netflix, lo que quieras. Pero el poder hablar de estos temas, el poder discernir, esto es vergüenza. Este es el impacto que tiene la vergüenza en tu vida, sin satanizarla. Empieza desde saber qué es, poder identificar, esto es lo que te está llevando a comportarte de esta forma o lo que está motivando estas decisiones, es la vergüenza. Y si la puedes identificar, que creo que ese es el reto número uno, identificar, Mm. para empezar a saber qué es. Después, Mm. identificarlo en tu vida, porque la vergüenza en mi vida se va a ver diferente que en la tuya, se va a ver diferente que en la de Mao, se va a ver diferente que en Ujú. cualquier otra persona. Y creo que eso también, cuando identificas tu vergüenza, o sea, tu vergüenza, la historia de la vergüenza con la que vives, que todavía con que me hace como que, no sé, cuando puedes identificarla, también creo que es algo muy bonito porque te permite ser compasivo con la otra persona, compasiva. Porque puedes decir, esta es mi Totalmente. historia y sé que no la entiendes, sé que no entiendes por qué me conecto de esta forma con la vergüenza. Como yo no puedo entender cómo tú tienes esta historia con la vergüenza. Pero en el momento en el que me echo el clavado, veo mi historia, veo mi tema con la vergüenza, entonces, y I embrace it, o sea, como que pues sí, o sea, la abrazo, la hago real. Puedo reconocer y ser más compasiva con tu historia y no esperar que lo que a ti te detona, pero porque te detona, no te debería detonar, porque a mí no me detona. Con mis detonantes son Total, diferentes. Y creo que esto total. también es poder entender algo que decías en el principio. Al final del día, todos tenemos nuestros retos. Como te decía en el live que hicimos juntos, que como correr, o sea, vas corriendo y te está costando un buen el entrenamiento y ves a la gente que no le está costando nada de trabajo, pero si hablas con estas personas, al final la gran mayoría te va a decir, me costó un buen. O sea, me estaba vomitando, me la estaba pasando súper mal y creo que es el poder tan grande de todo el movimiento que estás teniendo, que es identificarlo, hablarlo y saber, oye, yo también lo tengo y no pasa nada. Tal Yo cual. también lo estoy trabajando, es una práctica. Totalmente de acuerdo. Y creo que de las cosas que para mí han sido más reveladoras, ahorita yo estoy hiperfijado con un... ya me di cuenta que yo también me hiperfijo como con aprendizajes y los quiero hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y los repito en cada lugar al que voy, como que siento que lo tengo que decir y decir y decir y decir, y me hiperfijo y es como una manera en la que me lo grabo yo, Dínoslo, porque me Gabo. parece como, me hace como mucho sentido. A mí me ha encantado como mucho analizar el tema de la vergüenza desde el aspecto social, ¿no? Brené Brown en su libro, Los dones de la imperfección, ella menciona que en el mundo vivimos una epidemia muy grande y una epidemia que es silenciosa y ella le llama la epidemia de la vergüenza porque todos la sentimos pero nadie habla de ella. Y entonces empezamos a hablar de que es una emoción que se detona a través de lo social, por los valores, por las estructuras, por los estándares, de lo que se espera de nosotros como hombres, como mujeres, cisgénero y transgénero y de todo lo que quiera, lo que se espera de nosotros como seres humanos, punto, se acabó lo que se espera de nosotros.
Y cómo es que es gracias a este tema social que aprendemos a sentir esta vergüenza tan profunda. Y entonces, pues sí, nosotros acabamos sintiendo esta vergüenza súper profunda, pero luego nosotros somos los que tenemos que invertir en terapia, invertir en cursos, invertir en cosas para tener que aprender a salir de esa vergüenza, ¿no? Y tener que aprender a resolverla y trabajarla y manejarla y equiparnos para que no nos gane. Pero yo creo que el amor propio, y aquí esta es la hiperfijación en la que estoy, que es que digo que el amor propio es una paradoja. O sea, ando hiperfijado con ese tema. El amor propio es una paradoja. Ando hiperfijado así. Y la razón por la cual ando hiperfijado es porque siento que es una paradoja, porque siento que el amor propio sí es algo que nos toca a nosotros aceptar, pero se construye juntos, y se construye juntos en sociedad. Y se construye juntos porque a mí me parece que era lo que otra vez, lo vuelvo a decir, y lo dije en el live que estuve contigo, creo, el hecho de pensar que una persona cree que se va a poder amar a sí misma. Para empezar, ya el viaje, la idea de tener que aprender a mirar mi valor y de aceptarme como soy, a veces para muchas personas esto suena imposible, titánico. Esto es algo que no es posible para mí, o sea, no es. O sea, de las más grandes es que hay gente que dice que es imposible hacerlo. Otras personas creen que si se sintieran así valiosas o se pudieran aceptar, ya no tendrían como motivación como para seguir adelante en la vida o como que ya estarían como muy comfortable con como son y ya no habría una gasolina que los empuje. Y otros piensan que sería como súper arrogante creer que eres suficiente o valioso. Sea lo que sea, yo era de las personas que creía que era imposible. Yo también. pertenezco a ese grupo. Yo de verdad creía que era imposible verme de manera diferente. Entonces, yo entiendo que yo llegué a este lugar por las expectativas sociales y por no cumplirlas. Yo me paro en este lugar donde puedo reconocer mi valor después de hacer todo este viaje y lo reconozco, pero luego abro la puerta y el mundo sigue siendo un mundo que me está señalando a todo lo que da. Todo el tiempo, incluso ahora en el 2022, sigue siendo así, es que sigue siendo así, donde siempre va a haber una crítica, un juicio, un rechazo a la gente, por quienes son, por lo que son. Siempre te vas a, no sé, desde las cosas más estúpidas que estás en una peda y porque te da envidia a alguien, hablas mierda de ella y de su cuerpo y la destrozas. O sea, creo que los detonantes van a estar siempre allá afuera. Pero creo que juntos es la manera en la cual podemos ayudarnos a sostener nuestro amor propio, porque a mí se me hace muy complicado, muy difícil que el juego sea ámate, acéptate, valórate 24/7 y que nada de lo externo te impacte, afecte o que tenga algún movimiento en ti. Es imposible, es imposible. O sea, se suena a que es el peor Spartan Race de la vida y el más complicado de la vida, poder sentir que puedo sostener mi valía cuando afuera el mundo empuja tanto a que yo no la pueda sostener. Y yo sí creo que es algo que se sostiene juntos. Por eso creo que el amor propio es una paradoja. Porque te toca a ti, pero se logra juntos, ¿sabes? Es como tú tienes que hacer la chamba, meterte a la arena, de hacer lo tuyo, trabajarte a ti para tú aceptarte, para tú mirarte, para tú reconocerte, para tú saber y reconocer tu valor, pero también creo que nos toca a todos dejar de estar juzgando, criticando y poniendo el valor de una persona en su estatus, en su color de piel, en su orientación sexual, en su religión. O sea, no puedo creer, o sea, eso es lo que hace que esto sea una epidemia, porque it's ongoing, no va a acabar, es una fuente infinita de personas y personas y personas y personas y personas que juzgan, que critican y que creen que el valor de una persona está en cosas como no te voy a dar un trabajo por tu tipo de cuerpo, no me chingues, o sea, no me puedes decir que el valor de una persona está en sus tatuajes o no está en sus tatuajes, no me vas a decir que el valor de una persona está en su género o lo que tiene entre las piernas, no me vas a decir que el valor de una persona está en con quién se acuesta o quién no se acuesta, no me vas a decir que el valor y que el merecimiento de amor, conexión y pertenencia está en el estatus social de una persona, en sus estudios, en si tiene o no un título universitario o no. O sea, no podemos estar, eso es lo que tenemos que aprender, que nuestra separación, nuestra crítica y nuestro juicio al de al lado es lo que perpetúa la epidemia, es lo que hace que la epidemia siga. Piénsalo como en el puto COVID.
¿Qué es lo que nos pidieron a todos cuando el COVID estaba ahí? Es enciérrate en tu casa para que esto no se propague, ponte un puto cubrebocas para que esto no se propague, haz algo para que esto no se propague y que no se apague porque está matando gente. Ahí sí, cuando fue un bicho que tu vida dependía y lo viste tan cerca, te encerraste en tu casa, hiciste cosas, pero tuviste que hacer algo para tratar de controlar y se tuvo que hacer algo para tratar de controlar la epidemia. ¿Cómo controlamos la epidemia de la vergüenza? Igual, ponte un puto cubrebocas, cállate. Me O encanta, sea, Gabo. cállate. Igual, idéntico. Guárdate tu comentario, resérvalo tú en tu casa, déjalo en tu oficina, ponlo en tu cuarto. Si quieres en tu cuarto mentar madres de eso, escribe en tu journal cómo te cagan los homosexuales, pero no salgas a creer que el valor de una persona es ese, ¿me explico? No, no, o sea, por eso creo que el amor propio es una paradoja y lo vuelvo a repetir por eso. Porque no podemos creer que solamente va a depender de una persona sola que se sienta valiosa. Depende de todos nosotros, güey. O sea, a mí que yo no tengo ningún derecho de ir a sentir a alguien que no merece la conexión de alguien más por los lunares que tiene en su cuerpo, por la historia que tiene, por si estuvo o no en la cárcel, por si hizo o no hizo. O sea, yo he tenido enfrente de mí asesinos. Yo he trabajado personalmente con gente que ha matado gente y he podido sentir compasión por esa persona. Y compasión no significa aceptación o no significa justificación o no significa que lo que hiciste lo apruebo. Significa que entiendo el struggle que hay como ser humano, entiendo mi empatía y pongo que tu valor como ser humano no está en las cosas que hiciste. Tu valor como ser humano está en el hecho que eres un ser humano. Y creo que ese es el pedo que no entendemos. Ese. Entonces, cuando tú, y ahí conecto lo que tú dijiste, cuando tú entiendes el infinito pedo tan cabrón que es la vergüenza en tu vida, a los lugares a los que te ha llevado, el dolor que te ha causado, cómo te ha lastimado la vergüenza en tu vida, y tienes la noción de que la vergüenza la tenemos todos, dices, puta madre, güey, el infierno que yo sentí lo sienten todos. Y ahí, ¿qué quieres hacer con eso? Si todos estamos sintiendo vergüenza y todos estamos sintiendo un infierno de la verga por esa vergüenza, ¿qué podemos hacer? Y creo que cómo podemos contribuir a que el infierno del de al lado no sea tan un infierno. No hables de su cuerpo, valórala, deja de juzgarla, deja de criticarla, deja de creer que su valor está en cómo se viste, güey. O sea, ¿me explico? Y van tan cosas tan chiquitas como la palabra puto, ¿no? El otro día estaba escuchando a esta... ¿cómo? Sé que su Fer Piña, jugadora de fútbol femenil mexicano, estaba hablando acerca de cómo en el fútbol existe como todo este tema del puto, ¿no? En México y cómo la ovación hace este puto, ¿no? Y cómo ella hablaba con su papá y le decía, el papá le decía, bueno, pues que lo hicimos de chasca, lo decimos de broma, y él decía, no, pa. No, no es que sea de broma, porque cuando tú utilizas el adjetivo puto, estás pensando que hay algo que es menos, que está mal, lo estás haciendo como un insulto, como algo que está mal, algo como degrada a alguien, algo como lo hace no valioso, no perteneciente. Eso es lo que tenemos que entender, que nuestras palabras, que nuestras acciones, que la manera en la cual nosotros estamos haciendo, estamos propagando la epidemia. Y sí, somos parte de suicidios, somos parte también de los trastornos de la conducta alimentaria. Eso es algo que yo me llevo muy en mí. Yo me llevo muy en mí. Yo creo, y esto es una conciencia con la que yo vivo, yo creo que todo de verdad es un efecto mariposa y yo sí creo que todos estamos conectados. Y yo no creo que todos estamos conectados simplemente el hecho de que todos somos uno y qué bonito en la parte bonita. No, todos estamos literalmente conectados. Mis acciones repercuten en tu vida. Lo que yo diga, lo que yo hago y la manera en la que yo me mueva va a repercutir en tu vida y tengo conciencia de ello. Entiendo que no soy una isla y entiendo que si yo soy corrupto en México y que si yo me la vivo evadiendo mis impuestos y que yo no pago impuestos y que yo no hago, yo estoy siendo parte de algo que está generando demasiadas cosas en el mundo. No soy un ser perfecto. Consumo, por ejemplo, marihuana y entiendo que mucha gente va a decir que incongruente, pero la guerra, las drogas, las cosas, lo entiendo. Pero de la medida en la que más puedo y entiendo y hago, y sobre todo en el tema del valor, porque no me considero un ser perfecto en todo lo que hago y ni quiero serlo, pero trato de tener esta conciencia, sobre todo en mis palabras, de cómo puedo hacer sentir a alguien desde un lugar en el cual, en vez de darle a su vergüenza, le dé a su valor. Yo tengo un poder de lo que va a salir de mi boca. Yo tengo un poder de elegir de las palabras que voy a utilizar. Y las palabras que voy a utilizar pueden ser para construir o para destruir.
Y yo elijo que sean para construir, güey. ¿Por qué? Porque entiendo mi infierno con la vergüenza y si puedo hacer algo con mis palabras para que tu infierno sea menor, que al mismo tiempo me ayuda a que mi infierno sea menor, I'm gonna do that. Pero creo que esa es la única forma. Alguna vez escuché, y con esto cierro el punto, escuché y me acaba de venir a la mente una conversación que tuvo Brené Brown con Oprah, donde estaban hablando de todo este tema de shame, estaban hablando de todo, ¿no? Y Oprah le dice a Brené Brown, pero como, so what's the solution? O sea, ¿cómo vamos a manejar este cagadero? Porque estaban hablando de este nivel, o sea, su conversación las llevó a este nivel de, güey, es que estamos todos conectados, es que estamos todos en este pedo, estamos todos acá. Y lo que Brené Brown contestó fue, with a million. O sea, como que a lo que se refería es que, güey, necesitamos todo el mundo, a todo el mundo actuando desde el kindness to each other. Eso es lo que se necesita para cambiar esto. O sea, como no hay de otra. O sea, no hay de otra. Creo que, y ahí es donde ya te pones más filósofo y es donde piensas en Rumi y dices como, al principio estaba pensando que quería cambiar al mundo y después aprendí que me tenía que cambiar a mí. Ya sabes, es como, everything happens with us. Everything starts with us. Sí, no, y aparte lo que mencionas es algo que a mí me vuela la cabeza, porque justo es poder, como decíamos, ¿no? Identificas tu vergüenza y también eres compasivo con la de otra persona. Y algo que a mí me ha cambiado muchísimo, 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 que aparte es como lo empecé a hacer para las otras personas, pero me di cuenta que a mí me cambió la vida. O sea, que fue como, al final del día fue como un acto por mí. En el momento en el que me hice consciente del juicio que yo ponía hacia otra persona, porque nos sentimos con el derecho de poder juzgar a alguien más, pero en el momento en el que yo me responsabilicé de mi juicio, del juicio que yo ponía hacia otras personas y las críticas que yo, sobre todo el juicio, ¿no? Empecé como que quiero que mis pacientes vengan a terapia y quiero, desde mi punto, no juzgarles, o sea, no poner mi historia, no poner mis filtros y poder escucharle desde el no juicio, escucharle desde un aspecto neutral, sin juzgar si está bien, si está mal, escuchar a la persona. No darle la solución conforme a mi escala de valores. No darle la solución, ¿no? No creer que están buscando una solución para empezar. Y eso lo empecé a hacer, por ejemplo, después con la gente que no conocía. Como, ¿qué pasa si dejo de juzgar? Como, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace el otro? ¿Por qué no hizo? ¿Qué tal si quito eso? Y luego empecé, bueno, ¿qué tal si lo puedo hacer con mi familia? ¿Qué tal si lo puedo hacer con mis amistades? ¿Qué tal si lo puedo hacer con mi pareja? Con la gente más cercana. Y obviamente cada vez es un reto, es una práctica. El intentar ver a la persona sin el juicio, sin como el sentir que yo puedo opinar y tengo yo la razón y puedo opinar sobre lo que tú haces, no haces, eres, no eres. Y lo que empezó a pasar es que el diálogo interno tan dañino que yo tenía en la cabeza empezó a disminuir. En el momento en el que yo dejé de juzgar tan fuerte a las demás personas, dejé de involucrarme en conversaciones de forma consciente donde se destruía, donde donde había juicio. Primero dije, no voy a ser parte, no voy a opinar. Luego dije, la voy a parar. Voy a parar estas conversaciones y decir como, ¿por qué estamos opinando de esto? O sea, como, porque al final del día, y no se trata nuevamente de la separación, porque creo que es una trampa, como tú juzgas, yo no juzgo, ahí hay un juicio, ahí también hay un juicio, sino al final del día todas las personas podemos equivocarnos. Hay un estudio buenísimo y el libro es buenísimo que se llama El efecto Lucifer, de todo un estudio que hicieron en la Universidad de Stanford. Hicieron una cárcel, agarraron estudiantes aleatoriamente para ser los prisioneros y los otros los... No sé, Está cabrón, la película de eso es no he durísimo. visto la película, pero el libro es una maravilla. La voy a ver. La película ¿Dónde es está? una cosa, ¿Dónde no está? sé, La voy a YouTube buscar. puede ser, no tengo la menor, no sé, ni siquiera sé cómo se llama, pero es una locura, el de los policías y los ladrones y lo que pasa, ¿no? Sí, lo que pasa, o sea, cómo es ese cuate que aparte, ay, ¿cómo se llama? Algo Limbardo, no me acuerdo, los voy a poner en la descripción del libro y todo lo voy a poner en la descripción de este episodio, pero la cosa es que a mí me voló la cabeza ese libro porque al final del día todas las personas podemos ser malas, ¿no? Porque creemos que es como la manzana podrida de tú eres malo, yo soy bueno, pensamos como en esta separación de sí, no, yo te puedo juzgar porque tú eres malo y entonces yo soy buena.
Pero realmente todas las personas podemos llegar ahí. O sea, todas las personas... Por supuesto. Exacto. Y no se trata, no lo estás justificando, porque no es así, sino que lo dejas de juzgar y dejas de señalar. Y entonces también creo que eso tiene un impacto en ti, eso es mi experiencia, que entonces dejo de cambiar, empiezo a cambiar el diálogo de cómo me juzgo a mí. Y me permito más, porque yo también, como decías al principio, el tema de la perfección, de tengo que hacer esto, porque si no está mal, es como decir, no, a veces la cago, está bien. O sea, como dejar de ser como esta jueza de tú estás bien, tú estás mal, y como si tuviera el derecho, ¿no? Y me gustó mucho lo que decías de quién define lo que es valioso, porque yo puedo definir qué es valioso, un tono de piel, un estatus, no sé, hasta así, de relación, orientación sexual, lo que sea. ¿Por qué yo defino o por qué yo me creí una narrativa que puedo definir qué es valioso y qué no es valioso? ¿Qué es digno de amor y qué no es digno de amor? O sea, ¿de dónde viene eso? Y creo que, como lo decía hace ratito, empieza desde el lenguaje y empieza también desde el cuestionarnos. ¿Cuál es la narrativa? ¿Por qué yo siento que esto es valioso? ¿Qué cuento traigo? ¿Qué historia me compré de que puedo juzgar esto si no se parece a lo otro? Como si, uno, como si tuviera el derecho, y dos, como si eso fuera más valioso. ¿De dónde viene? Eso me encanta lo que dices. Tal cual, y yo creo que sí es desde el lugar en el que, desde el que trato de vivir con los seres humanos, o sea, y creo que, creo que sí, creo que solamente una persona puede estar sentada entendiendo la profundidad de otra persona si estuvo dispuesta a conocer su propia profundidad. O sea, creo que eso también es algo básico. Creo que cuando conoces tu obscuridad, cuando hiciste tu viaje con tu obscuridad, cuando conoces el desmadre que es trabajar con tu obscuridad, ya no pasas tiempo juzgando al de al lado y su vida. O sea, no, es como al contrario. Creo que hay otro. A mí se me prendió un chip como de no mames, güey. Esto no se trata de meterle el pie al de al lado y quién va mejor y quién no mames. ¿Cómo nos ayudamos, cabrón? O sea, ¿cómo? Y te juro que el método Watson hace de eso. O sea, si tú me preguntas cuál es mi core más grande del método Watson, hay una frase que aprendí. Hubo una época en mi vida donde yo era fan de los festivales de música electrónica, todavía, pero no como en esa época que no mames, no me perdía ninguno. Y yo me acuerdo que dentro de los festivales hay como esta frase que dice sharing is caring, ¿no? Compartir es que significa que te importa. Y pues como que ahí lo aplican en todo, ¿no? Como desde ponerte diamantina en la cara, como de, sharing is caring, y todo el mundo se pone diamantina en la cara y se comparte, ¿no? Agua o lo que sea, o un porro, lo que sea que se quieran compartir. Pero yo creo que pienso lo mismo en esto, sharing is caring, o sea, como que me pongo a pensar en mi vida y digo, ¿cómo quiero pasar el resto de mi vida aquí? Yo sí creo que la vida está mucho más chida cuando la uso para dejarla mejor de la que la encontré, ¿sabes? Como dejar este planeta mejor de lo que lo encontré. Creo que no me veo haciendo otra cosa que sea como, que no esté... Es más, incluso si estuviera haciendo algo que creo que esté dañando tanto al mundo, no lo podría hacer, ¿sabes? O sea, claro. Como que en no sé, mi visión de mi vida y lo que quiero hacer con ella, creo que es eso. Y el método Watson para mí es eso, es, güey, sí podemos dejar de vivir así, sí podemos dejar de vivir así, sí se puede. Sí puedes vivir aceptando el cuerpo, el vehículo, la vida, todo como no aceptando, sí puedes, sí existe, solo tienes que aprender cómo. Solo nadie nos enseñó. Bueno, aprendamos. Claro. Sí se puede. Claro. Aparte creo que algo a mí que me sirve mucho de cómo abordarlo, todo, cualquier proceso personal que llevo, es verlo desde la práctica, no algo que tienes o no tienes. O sea, no es algo que ya lo hiciste y ya no lo vas a volver a hacer. Ya te amas, perfecto, entonces ya llegaste. No. Y yo sé que tú dices, porque el amor propio no es un lugar al que llegas, sino un lugar del que partes, que me encanta. Uh-huh. Y algo que, como yo lo veo y lo he compartido antes en el podcast, es también el amor propio. No es un destino, es un camino. No es algo que tienes o no tienes y ya está, sino es algo que todos los días practicas. El no juzgar también es una práctica. El desinternalizar la vergüenza es una práctica. La paciencia es una práctica. La meditación es una práctica. La comunicación es una práctica. La compasión, todos son prácticas. Y si lo puedes ver desde ahí, entonces también te quitas esto de yo debería de saber porque ya llevo años en esto. No, es como sigo practicándolo. Y hay veces que me cuesta menos trabajo y hay veces que me es más desafiante poder llevar a cabo
esta práctica, sea la que sea, la meditación, lo que sea. Hay veces que medito todos los días, hay veces que me cuesta muchísimo trabajo, cosas tan básicas. Pero en el verlo como una práctica, entonces ya no hay esta, no sé, como esta narrativa tan determinante de esto debería de ser. No, sigo creciendo, sigo aprendiendo, sigo practicándolo. Y lo mismo pasa, yo creo con todo el tema de la vergüenza. A la hora de desinternalizarla, escuchando este episodio, te das cuenta que puede ser que desde aquí empieza la práctica, el hacerlo consciente. Y lo sigues llevando, lo sigues trabajando, porque... Y de hecho es algo que hemos platicado más o menos, Gabo. Como tú, al ser coach, yo soy psicóloga, y como, no sé, los psicólogos contra los coaches, y luego la Ay, religión. ese puto pleito. Pero aparte, yo creo, sinceramente, que no hay una verdad absoluta. No existe una verdad No. absoluta. Y lo que me funciona a mí, tal vez no te funciona a ti, y no te puedo convencer que te funcione lo que me funciona a mí. Ni viceversa, ¿me entiendes? Podemos platicar y congeniar, y en esto sí, en esto no. Y lo mismo pasa en todo. Creemos, y yo me incluyo, que nuestro punto de vista es la verdad absoluta. Y no es una verdad absoluta, es mi opinión. Hoy, ¿no? Porque como bien, las opiniones que son, Gabo. Las opiniones son juicios, solamente son evaluaciones, son un tipo de declaración. Si nos ponemos más ñoños, las opiniones, desde el punto de vista del coaching ontológico, los juicios, las creencias que tenemos son solamente opiniones, evaluaciones o interpretaciones que tenemos de los demás. Y el asunto es que nosotros vivimos creyendo que un juicio es igual a una afirmación. Pensamos que los juicios son afirmaciones y los juicios no son afirmaciones. Los juicios se sustentan de afirmaciones, pero no son afirmaciones. Un juicio, como por decir, para hacerte la diferencia entre una afirmación y un juicio. Tengo en mis manos una libreta azul, que es una agenda que tiene divididas las hojas por semana, y una hoja son partes de los días y otra hoja es para escribir. ¿Esto es una afirmación o un juicio? Es una No, pues afirmación. esto es una afirmación. ¿Por qué? Porque hay evidencia, porque lo estás viendo, porque es lo que te estoy diciendo. Pero si yo te digo, este libro es el mejor libro escrito sobre la faz de la Tierra, bueno, pues ese es un juicio, esa es una opinión. Los juicios no son afirmaciones, las opiniones no son verdades, son opiniones. Y todas las opiniones que tenemos incluso acerca de nosotros, yo no soy lo suficientemente inteligente, yo no valgo, si yo no tengo cuerpazo, no voy a tener nunca el amor de mi vida, seguramente soy bien fea, no le caigo bien a los demás. Todas esas cosas no son verdades, no son afirmaciones, son opiniones. Y las opiniones, más bien, el tema, hay una frase que dice mi coach que me encanta, que es todos los juicios que se viven como afirmaciones se convierten en condenas. Ouch. Todos los juicios que se viven como afirmaciones se convierten en condenas. Entonces, pues nada, eso diría yo sobre las opiniones. Claro, y que me encanta. Agarraste ahí en un examen, así de pop-up quiz. Puedes ¿Qué pasar. es una opinión? Y yo, 10. una opinión es un... 10 de 10, Gabo. Y aparte las opiniones cambian. O sea, que eso es algo que también aprendí en el curso. Las opiniones cambian y vamos cambiando. Lo que creemos hoy no creíamos, no vamos a... O sea, tal vez no lo creíamos hace 10 años. ¿No? Todo está cambiando. Entonces eso... Tal cual. Eso también. Pues muy bien. Entonces, Gabo, antes de irnos, me gustaría preguntarte, 3 libros que recomiendas. Bueno, no sé si tu comunidad son más mujeres que hombres, Hay de todo. pero es un libro que recomiendo. Para todos los hombres homosexuales allá afuera, necesito que leas un libro que se llama The Velvet Rage, de Alan Downs. Necesito que lo leas. Habla sobre la vergüenza, pero en la vida de los homosexuales y cómo impacta nuestra vida como homosexuales. Vas a llorar como bebé de principio a fin. Es una belleza. Bueno, estoy leyendo uno que no había leído, también lo recomiendo porque está re bueno y me estoy divirtiendo muchísimo, que se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck, el arte sutil de que te importa un carajo, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, ahí está, eso, me trabé horrible, ese, y uno que no tenga nada que ver con estas cosas, así, de otra cosa, es un thriller psicológico que se llama Lo último que me dijo.
Ok. Llama Qué buen Lord título, ¿eh? Yo quiero saber qué fue. Está buenísimo. Gabo, pues de verdad, mil gracias por estar aquí, por lo que compartes. Cada vez que hablamos te lo voy a decir. Me encanta todo lo que compartes, como lo compartes, te lo agradezco, lo celebro de cerquita y de lejos, todo, de verdad, mil gracias. Y cuéntanos, Gabo, para las personas que te quieren encontrar, ¿dónde te pueden buscar? Me pueden encontrar, si quieren conocer, ya ver, si me quieren seguir a mí en mi chisme, en mi vida diaria, a Gabo Carrillo-bajo, o sea, ni esperen a un güey que les va a estar subiendo coaching todo el día, o sea, yo subo cosas de mis gatos, yo haciendo ejercicio desnudo, brincando, cantando, y de repente me pongo a bailar Manuel, ¿cómo se llama este güey? Tecino, Transdist, ¿cómo se llama este güey, el de la bachata? Puta madre, Cristiano, Trucino, no sé. Síganlo ahí. Gabo Carrillo-bajo. Y si quieren seguir cosas de coaching y sobre todo el método, no cosas de coaching, cosas acerca del método Watson, sobre el trabajo de vergüenza, @ el método Watson. Y próximamente voy a dar un taller espectacular, un homenaje a este taller, del 10 al 13 de octubre por Zoom. Va a estar espectacular. No voy a decir mucho porque todavía no sale en redes sociales de qué es a tratar, pero ya te puedes inscribir. Pero de En ese noviembre. taller lo que hago es... ¿Eh? Es de noviembre. Sí, noviembre, perdóname. Ok, Del ok. 10, siempre digo cualquier cosa. Del 10 al 13 de noviembre del 2022. Ajá. Ahí voy yo a decir octubre. Sí. De noviembre. Noviembre. Del 10 al 13 de noviembre. Por Zoom. Voy a enseñar la metodología. O sea, simplemente vas a conocer la metodología de qué va y con qué juego, con qué juguetes juego mi juego, para que conozcas la metodología que utilizo para desinternalizar la vergüenza. Pero va a estar muy top. Es un taller bien chido, la neta. ¿Es el que tomaste tú? Sí, de hecho me encantó, lo recomiendo ampliamente, se los he recomendado en redes y también a muchas personas que vienen a terapia conmigo. Es un taller de 3 días, ¿no? ¿Son 3 días o 4? 4 días, de jueves a domingo. De 4 días y está buenísimo, buenísimo para empezar también a todo lo que compartió hoy Gabo, lo comparte de una forma mucho más profunda y aún así de una forma introductoria. Así que se los recomiendo muchísimo. Gabo, de todo corazón te abrazo, gracias por estar aquí, gracias por todo lo que compartiste hoy y también por todo lo que compartiste en la plática que estuvimos antes chismeando. Gracias de verdad por todo lo que haces. Pronto te veré aquí en Tierra Maya. Yo, por supuesto que sí, yo fascinado. Gracias a ti por prestarme un espacio en tu espacio para hablar de estos temas. Lo agradezco con el alma. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a ti que te quedaste hasta el final de este episodio. Recuerda que si te interesan estos temas, me puedes encontrar en Instagram como Eva-Latapí. El podcast tiene su propio Instagram, que es Supéralo por favor todo pegado. Y de todos modos, si todo sale bien, nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Supéralo por favor.